Pero es que hay cosas que son más complejas. O sea, hay cosas que no vas a aprender en un semestre. Hay cosas que vas a tener que aprender en más tiempo. Y claro, hay universidades que te dicen, ok, semestre 1, semestre 2, semestre 3. Pero es que tampoco puedes meterle 80 horas extra. Tal vez solo necesitas 20 horas extra. O 40 horas extra. O tal vez una materia tendría que durar 40 horas en vez de 60 o en vez de 80, ¿no? Entonces, no tienen esa flexibilidad. Entonces, las universidades no responden a la realidad de cómo funcionan las materias, las temáticas, no solo en ciencias empresariales, sino en todas las carreras, en todas las disciplinas. Tienen este problema con las falencias de los tiempos. Aunque manejen temas de créditos, tienes materias que tienes 3 veces a la semana, tienes materias que son 2 veces a la semana, no termina de calzar. O sea, no es tan afinado como sí lo son los MOOCs, los cursos en línea. Claro. Donde tienes esa flexibilidad. Y por otra parte, que... espera, se me ha ido el hilo. Tráeme de regreso. O sea, bueno, lo que estás... Ahorita va a volver a ti, no te preocupes. Pero te quería preguntar, aparte también tiene que ver mucho con un poco la capacidad... Yo no quiero decir capacidad, sino la manera en la que cada persona aprende, ¿no? Por eso sería una de estas virtudes de tener las cosas en línea. Sí. Porque es como que, yo ya me lo sé gracias... A lo mejor alguien con tu video cuando explicaste que 20 teorías, me decías, esto de las teorías administrativas. Todas las teorías administrativas. ¿Cuántas son? Bueno, ahora son las más importantes, porque agarro siglo XIX finales, que de hecho ya están obsoletas, pero es que hay empresas que siguen usando. Incluso Taylor, Fayol ya están obsoletos, porque son principios del siglo XX, pero es que hay empresas que siguen utilizando. Entonces agarramos desde esas teorías hasta las más contemporáneas. Ahorita debo tener unas 28 teorías en mi último video. Bueno, lo que te quería decir es como que alguien puede verlas y decir, ok, ya me entra fácil. Si me hace lógico, a lo mejor alguien dice, es mucho 28, entonces tengo que volverlas a ver. Sin embargo... Es como que la van a lograr si van a su tiempo, ¿no? Me acuerdo que me comentabas esta cuestión de tu máster, ¿no? Por ejemplo, que incluso te daba la misma información en diferentes modalidades, ¿no? Video, solo audio y escrito, ¿no? Como si fuera una especie de guión, ¿no? O sea, un ebook, sí. Un ebook. Entonces, era como que... Ok, ¿quieres leerlo? Léelo. ¿Quieres escucharlo? Escucharlo. ¿Quieres verlo? Verlo, ¿no? Entonces, ¿crees que la educación debería irse por ese lado? Sí. De hecho, o sea, sí. Es un severo sí. Ya recordé el hilo. La pregunta era el tema sobre si las universidades jalan o no jalan. Y respondiendo a eso, antes de regresar a esto, y ya para cerrar ese punto, ¿cuál es el problema y una de las razones por las cuales la gente todavía necesita del sistema universitario? El cartón, el título, o sea, el prestigio. El prestigio. Sí. Y no es que no, también siendo sinceros, de alguna forma es cierto mecanismo que en algún grado te semi garantiza, esta persona sabe. Porque si tienes a todo el mundo tomando cursitos de internet, pues ya vas a tener 10,000 cursitos y no vas a saber qué profesional si es bueno y a quién contratar. Claro, seamos sinceros. Si el día de mañana tienes que hacerte una operación, irías con un doctor, no con un... Oye, espera, sé que este doctor estudia tanto, pero yo llevo 5 años de videos en YouTube. Gracias, pero me voy con el doctor. Claro, entonces, ante ciertas eventualidades, ante ciertos escenarios, para las empresas es un mecanismo de garantía o de protección para saber a quién contratar. Y para nosotros individualmente igual, a ver a qué doctor vas y demás. Entonces, ese es el respaldo de la educación formal. Y ahorita voy a hablar de educación formal, no formal, informal. Yeah. Pero, volviendo al otro punto, el otro punto era... como que esta cuestión de que te dije, todas las materias deberían tener como que grabar sus clases o tener como que este respaldo. Ya me acordé. Ya me acordé. Lo de ebooks y demás. Ok. Eso. Educación no formal, informal. Estoy en pausa. Ya. Sí. O sea, sí. Es que no todas las personas aprenden de la misma manera. Personalmente tengo mis problemas con los psicólogos, porque a los psicólogos no les gustan los números y lo siento, pero es que los números son ley. O sea, si los datos te dicen algo, pues lo tienes que acatar. Y tengo muchos amigos psicólogos que de forma honesta y sincera me dicen, pucha, Leo, no me gusta estadística, no me gusta probabilidad. Y terminan haciendo sus tesis o sus investigaciones con una muestra de 300, 400 personas. Y por si acaso, si somos correctos con los datos, metodológicamente hablando, desde la investigación, un estudio de mercado, un estudio clínico que tenga 300, 400 encuestas no sirve. O sea, para que un estudio sea serio, necesitamos hablar de una muestra de unos 2,000, 3,000, hasta 5,000 sujetos. Y ahorita voy a clarificar por qué. Dios. Pero el punto es que las personas no aprenden igual.
los modelos desarrollados por la psicología, pensados en pedagogía, te dicen que tienes el modelo VAC. Hay gente que aprende visualmente, gente que aprende auditivamente y gente que aprende haciendo. ¿No ve? Correcto. Lo que la mayor parte de las personas entiende mal de este modelo es que, yo soy kinestésico, entonces yo tengo que aprender haciendo. Como la cuestión de los signos. Claro, soy así y... Claro, o sea, no existe tal cosa. Ya. Todos aprenden de todas las formas. Otra cosa es que predominantemente vas a preferir, vas a elegir, te gusta más o te sientes más cómodo aprendiendo, haciendo, o escuchando o viendo. Entonces sí, es cierto, nadie aprende igual. Todos tienen distintos estilos de aprendizaje y todos tenemos preferencias. Alguien que le guste leer puede aprender viendo videos de YouTube. Alguien que le guste ver videos puede aprender leyendo. Leyendo le va a tomar más tiempo. Se va a aburrir, se va a cansar, pero igual puede aprender. Entonces, si todos tenemos esos diferentes estilos y preferencias, al final del día son preferencias, son gustos, ¿por qué no facilitarle el trabajo a la gente y decir, oye, este es el contenido de la materia? Y es lo que a mí me ha encantado de mi maestría, de mi primera maestría, de mi MBA. Y de hecho, ha sido una de las razones por las cuales dije, no, yo quiero volverme docente. ¿Por qué no agarrar el contenido y te lo doy en video, te lo doy en podcast, te lo doy en texto, en ebook, o si quieres puedes leer artículos sueltitos, chiquititos, para no leer una cosa de 60, 80 páginas. Te lo doy así de distintas alternativas y tú tomas el camino que quieras. Y no importa qué camino tomes, igual vas a aprender. Ves el mismo contenido en distinto formato. Entonces sí, yo creo que las universidades tendrían que hacer esto. Y no solo eso, y eso es algo que también me gusta mucho de los cursos que encuentras en edX y en Coursera, desarrollados por universidades, Harvard, Yale, MIT, Stanford, o sea, universidades élite. Y de hecho, varias de las cosas que yo sé de aprendizaje no solamente las he visto en los diplomados y la especialidad de educación, sino que la he visto justamente en estos cursos de modelos educativos y demás desarrollados por Harvard. Y una de las virtudes de la educación concebida por ese tipo de instituciones y luego plasmada en esos cursos es que tienes el video de 20 minutos. Si lo entiendes a la primera y te gusta y lo captas y todo bien, buenísimo. Pero si tienes dudas sobre esto, oye, aquí hay estos dos artículos. O si quieres profundizar en este otro, acá hay este otro video. Entonces tienes el contenido core, central, y tienes contenido complementario, según cada quien necesite. Wow. Entonces, el aprendizaje no dura igual para todos. La materia puede durar 3 horas, o puede durar 4, o puede durar 5, o puede durar 2. El contenido es el mismo, solo que está dosificado y organizado para distintos tipos, estilos, velocidades de aprendizaje, preferencias. Yo creo que las universidades tendrían que apuntar a eso. Entonces, sí, tenemos que hacer ese cambio, de hecho. ¿Qué opinas de los exámenes? ¿Exámenes? ¿Test? ¿Así verdadero o falso? No claro. sirve. No. Antes de irme a otro... Qué bueno que digas que no sirve. Antes de irme a... O sea, esta cuestión de los exámenes, es que me acordé ahorita que decías... el problema es ¿no ves? Según te tengo entendido. A lo mejor hay temarios que deberían desarrollarse más de un semestre. Y hay temarios que deberían desarrollarse neta en 2 meses. Y justamente porque la universidad está partida en esta cuestión semestral, es que se desordena esto o se alarga cosas innecesarias y se acorta cosas que son necesarias también. Sí. Me acordé de un ejemplo que me dio un profe de filosofía. Hay un filósofo que se llama Heidegger, que era alemán, que estuvo afiliado al partido nazi. Sí. Pero su obra dice que no tiene nada de nazi, dice, hay que leerla. Pero me estoy yendo por las ramas. Dice que él cuando empezó a dar clases en la universidad, cuando daba filosofía, creo que daba introducción a la filosofía, y de entrada les decía esto a sus alumnos. Decían, miren, tengo que decirles esto, no les voy a cumplir la promesa de acabar el temario. No vamos a acabar el temario. A lo mejor vamos a llegar a tal parte, a lo mejor. Así que les aviso. Pero dice que era algo tan genial que esto que él hacía, porque se tomaba todo el tiempo de explicar los conceptos básicos de la filosofía, que dice, claro, no llegaba a cumplir el temario. Dice, la mayoría de sus alumnos lo cumplían por su lado porque les había clavado el bicho de la filosofía. O sea, le había explicado algo también y con tanta pasión que decías, ok, amo esto, ¿sabes? Entonces eso se me hacía como que algo súper chido. Lo intenté hacer una vez, pero bueno, no sé, no salió del todo bien, creo. Pero volviendo ahora sí al tema.
Bueno, la pregunta que te había dicho, ¿qué opinas de los exámenes? O sea, en todo caso, si me estás hablando como que la información toma tiempo, ¿no? De asimilarla en uno mismo. Entonces, ¿en qué momento hacemos los exámenes? Cuando te sientas listo. ¿Hacemos exámenes o no? O sea, para comencemos de ahí. Ok. Y eso creo que todo el mundo lo sabe. Todos mis estudiantes, de hecho, lo pueden corroborar. Uh-huh. En mis materias, en todas las materias que doy y he dado, en todas las universidades con las que he trabajado, nunca he tomado un examen. Mentira. ¿Cómo mentira? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? De verdad, en serio. Nunca he tomado un examen en el formato que conocemos como examen, de test, ¿no ve? De acá está la hoja, chicos. Tienen 1 hora, respondan las 10 preguntas, ¿no ve? Ya. Nunca he tomado un examen. ¿Cómo lo haces? Porque no funciona, porque no sirve. Lo que yo hago es trabajar con metodología de casos. El dispositivo de casos o aprendizaje basado en problemas o metodología de proyectos. Ya. Recuerda los 3 dispositivos. Okay, recordemos los 3 dispositivos. Sí, entonces. Claro. Cuando hablamos de metodología de casos, lo que yo voy a hacer es plantearte una situación. ¿Ok? Y lo que tú tienes que hacer es darme una respuesta a esa solución, una solución a ese problema, una respuesta a esa situación. Uh-huh. Entonces, yo voy a darle, por ejemplo, a los chicos el caso de Coca-Cola Life. Uh-huh. No sé si probaste la Coca-Cola Life. Era una que venía en una lata verde. Ya, no. Horrible. Creo que era con stevia, ¿no? ¿O estoy mal? No sé. Tenía un mix de cosas que eran para reemplazar el azúcar. Oh, Dios. Pero era horrible, la verdad. Colecciono latas, entonces tenía que comprarla. Sí. La tomé, la detesté. Ajá. Y el mercado la odió y ya no hay Coca-Cola Life. Entonces lo que yo hago es dar a los chicos las noticias, los reportes, la estadística y decirles, ok chicos, ustedes ahora son gerentes de Coca-Cola, tienen ese producto fallido. ¿Qué hacen? Ya. No les digo, miren chicos, este es el reporte de ventas de Coca-Cola Life, calculen la rentabilidad y no. O sea, chicos, ¿saben qué? Este es el diseño de todo lo que es la identidad corporativa de Coca-Cola en función a Coca-Cola Life, aplicado a Coca-Cola Life, afinen, hagan ajustes, aplicando el modelo de la teoría de color. No, o sea... Con todo lo que saben, con tus herramientas. Aplíquenlo, arréglenme esto. O sea, denme unas propuestas, denme una solución. Uh-huh. Entonces, no les voy a dar un test de necesito esta respuesta, estoy esperando que lleguen a este resultado. Uh-huh. Y por eso es que en mi mismo video de todas las teorías administrativas, todas las teorías de administración, yo lo digo al principio del video. Si tu docente quiere la respuesta del libro, acá está. O sea, esta es la teoría, este es el autor, este es el año. Uh-huh. Y la teoría dice esto. Uh-huh. Pero la idea de las teorías no es responder esta teoría fue hecha por tal persona en tal año. Esas son respuestas pensadas para exámenes. Uh-huh. Ya en la vida real, en la práctica, no te sirve saber cuándo demonios a Bertalanffy se le ocurrió crear la teoría. No sirve de nada. Lo que tú necesitas en ninguna entrevista te lo van a preguntar de trabajo. Claro, no, a nadie le importa un comino. Es más, si alguien te pregunta en la entrevista, te está mamando. Esa persona no sabe. Es puro paquerío. Entonces, lo que importa es que tú entiendas qué dice la teoría, qué te está intentando explicar y cómo lo aplicarías tú. Entonces, por eso es que mis videos son breves, porque la teoría es breve, es sencillita. Lo que me interesa es que la entiendas para luego que la puedas aplicar. Ya el tema de la aplicación no lo vamos a hacer en mis videos, porque la aplicación es muy diferente para un McDonald's que para un Zara, que para un Lenovo. O sea, son empresas muy diferentes. Yeah. No es lo mismo en Bolivia que en Perú, que en Chile. O sea, ya la parte de aplicación no la puedo hacer en mis videos porque tengo público muy amplio. Entonces, lo que yo hago es explicar de la teoría, dejarte con las herramientas, los recursos. Ahora, consigna, aplícalo. Aplícalo y buenísimo. ¿No? Esa es la parte que yo dejo pendiente. Yeah. En las universidades sí se puede llegar a hacer la aplicación o debería llegarse a hacer la aplicación en algunos casos. Por lo cual, la teoría no sirve si no la aplicas y si solamente quieres responder la teoría como teoría, no tiene sentido. Ergo, los exámenes, los tests, las evaluaciones que están diseñados para sacarte la teoría no llevan a ningún lado. Lo importante es que puedas aplicar. Por eso es que yo trabajo con eso de metodología basada en casos. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que con casos yo te voy a dar un caso cada semana, un problema cada semana o cada mes. Hay una diferencia entre problemas y casos, pero no vamos a entrar en esos detallitos. Yeah. Al final del día, para efectos prácticos, viene a ser prácticamente lo mismo. O sea, no hay realmente una diferencia sustancial entre la metodología de casos y el aprendizaje basado en problemas. Trabajas más con temas de escala. ¿Cuánto tiempo te va a durar el caso? En una situación vas a trabajar con algo en una sesión, en una clase, y en otra situación vas a trabajar con algo que te durará 2 semanas, 4 clases. Pero van más o menos por la misma lógica.
En cambio, con la metodología de proyectos, no vas a buscar resolver un caso, una situación, sino que lo que vas a hacer es elaborar un producto. Valga decir, por ejemplo, vamos a diseñar el manual de identidad de imagen para una empresa. Ya. O vamos a diseñar un plan de marketing para una empresa. Vamos a crear algo. Vamos a crear algo, ¿no? Entonces, ya es mucho más completo, es más amplio y es algo que vas a ir creando, desarrollando durante todo el semestre. Entonces, esa es tu metodología de proyectos. Súper. Entonces, yo trabajo con estas dos dinámicas. Obviamente, lo que voy a evaluar, lo que vale nota, es tu propuesta, tu solución. No hay... Y bueno, ya si quieres nos ponemos filosóficos, pero... Ya, ¿por qué? Yo digo, no hay una verdad. O sea, no estoy esperando que me traigas esta solución para Coca-Cola Life. Claro. Tu solución puede ser válida. Lo que me interesa es que la argumentes. Quiero ver qué tan construida está tu propuesta, tu proyecto, qué tan desarrollado lo tienes, cómo lo sustentas, si lo puedes defender, si has pensado en escenarios, qué pasaría si tu competencia hace esto, cuáles van a ser tus proveedores. Me interesa que tengas todo ese mapa conectado, que lo entiendas, que lo domines. Eso es lo que me interesa. Y si sí lo tienes, pues tienes 100. Y si no lo tienes... Pues no. Pues no. Claro. Eso, así es como yo evalúo a mis estudiantes, no con exámenes. ¿Qué opinas de...? Justamente quería hacerte esta otra pregunta. ¿Qué opinas del... No quiero decir la evaluación, el puntaje? ¿En qué sentido? O sea, yo pienso que el puntaje, como nota, solamente te está diciendo qué tal estaba un estudiante en tanto aplicación de sus conocimientos en un momento específico. No lo define como persona. Claro. O sea, yo he tenido estudiantes brillantes que justo rompieron con su ex. Y iban al día de la exposición o el proyecto o lo que sea y estaban así... Hechos mierda. Correcto. O sea, no estaban en condiciones de dar lo mejor de sí. Entonces, la nota no define realmente qué tan buenos profesionales son o podrían llegar a ser. He tenido estudiantes no tan brillantes que sí se han iluminado un día, se han súper rajado, le han metido ganas toda la semana y la han roto y han tenido una muy buena exposición, muy buen trabajo, pero en esa exposición, en esa ocasión. Incluso gente que a lo mejor nunca ha tirado bola a tu materia y en el momento de la evaluación o del examen se prepara. Que sí. Creo que es lo que hace la gran mayoría de la gente, me incluyo y también así es como que estudiar 2 días antes, ¿no? Del examen. En mi materia no sirve eso. En mis materias no sirve eso. Claro. Por el tema de proyectos y la metodología con la que trabajo. Pero sí, o sea, hay gente que sí me consta que lo deja por último rato. Porque además, como trabajamos con proyectos, yo les pido desde el principio de la materia que me agreguen a sus documentos en Google Docs, porque todo lo trabajamos en línea. Y como tengo complementos, puedo ver cuál ha sido la última hora de conexión de cada uno de los estudiantes en el documento y puedo ver qué porcentaje del documento lo ha hecho cada estudiante. Así que sé cuando alguien lo deja por último rato, la verdad. Claro. Pero nada, entonces la nota pienso que realmente no te dice mucho de un profesional. O sea, si agarras de la nota de un trabajo o de un examen. Claro. Si agarras la nota del semestre, de la materia, ok, ya ese es el conglomerado de distintas notas. Ya, ok, te da un panorama un poquito más certero. Pero aún así es hasta por ahí. Porque, y lo digo sin dar nombres de ninguna instituciones, pero algunas de las universidades con las que he trabajado sí me consta que tenían estándares bajos, amables. Entonces era fácil que alguien se saque 100 en su tesis. Claro. Y también he conocido docentes perros, malos tipos que te decían, no, en materia nunca nadie tiene 100. Esa es la peor pelotudez que puede haber. Eso baja el promedio de los chicos y la universidad es súper estricta y súper dura y obviamente eso baja el promedio, baja las calificaciones. Entonces el estudiante más brillante tendrá pues 92. Claro. ¿No? O sea, porque no le da la gana de ponerle 100. Claro. Y la mayoría, la masa, va a tener 70s, 80s, ¿no ve? Sí. Entonces, a menos que conozcas el trasfondo, el contexto de la universidad, no puedes agarrar y juzgar a un profesional y decir, tu promedio de calificaciones de toda la carrera es 90. Ajá. Eso quiere decir que es un buen profesional. No, porque tal vez en su universidad eran unos perros que le sacaban la mugre a la gente y nadie lograba tener más de 90. O tal vez en su universidad... Bueno, muy pasados. Como que todos tenían 90. Claro, correcto. Entonces, para mí la nota realmente no te dice mucho. Sin embargo, es importante, ¿no? ¿Cómo? Sin embargo, es importante. Sí, y por eso yo soy bien abierto con esto. Si uno de mis estudiantes tiene 95 al final de la materia, yo le pongo 100. Si uno de mis estudiantes llega a 90, yo lo eximo con 95. ¿Por qué? Porque la nota es importante. Hasta un pinche decimal afecta. Si uno quiere sacar becas para irse a maestrías, la Erasmus, la Fulbright y demás, claro, 1 o 2 puntitos hacen la diferencia. Eso. Ahora, no ando subiendo la nota a todo el mundo. O sea, si he tenido estudiantes que han tenido 40... me dicho, Leo, por favor, un trabajo más, no sé qué yo. No, o sea, no.
O sea, porque oportunidades conmigo tienen durante todo el semestre. Claro. Y yo no soy de dar trabajos último rato, ni ayuditas, ni puntitos extra y demás. A los únicos a los que sí les doy es ayudas, a los chicos que tienen 95, les jalo a 100, a los que tienen 90, les jalo a 95. Porque la nota importa cuando uno está buscando oportunidades en el mundo académico, importa. Sí, y creo que es importante, o sea, recalcar esto que decías, bueno, no sé si lo piensas así o lo dijiste inconscientemente. La nota, como que más que mostrar la inteligencia de una persona, no sé si decir inteligencia, pero creo que más muestra la dedicación que le ha dado. No necesariamente con tu materia, porque vamos a ser sinceros, a lo mejor parece que tu materia es, no es, que es lo contrario de ley, como que es el... lo que es pienso en anarquía, pero no. Siempre es que esto es ley, pero tú eres la excepción. Pero por lo general la mayoría de las materias tiene este examen que es como que memoriza, vomítalo aquí y te voy a poner una nota a partir de esto, ¿no? Entonces se me fue el hilo de donde yo quería, a lo que yo quería llegar. Sin embargo, o sea, creo que me molesta esta cuestión de que sea tan importante esto, ¿no? Y que haya estas fallas, ya me acordé, o sea, no muestra a lo mejor lo creativo que puede ser alguien, el pensamiento crítico que puede tener, que sí eso sí me gusta de tu método porque sí se aplica a la cuestión de la resolución de casos, ¿no? Puedes ver la inteligencia, el pensamiento crítico, cómo argumentas tu decisión. Sin embargo, lo otro es, la otra manera de tomar de exámenes es quién ha memorizado mejor. Sí. ¿No? Y es en ese periodo de tiempo, en esas 2 horas. Ahora hay materias que incluso sus notas son solo los exámenes. Sí. Que es horrible. Entonces es casi como jugar ruleta rusa. Sí. Y por eso, por unos decimales puedes perder una beca, puedes perder un montón de cosas. Sí. Entonces, es una mierda. Sí, no, totalmente. Me acordé que... Bueno, no me acuerdo mucho de mis fuentes, pero decía que vivíamos en una pedagogía de la bulimia, no sé si lo habías escuchado. No. Sí, que dice que es como que en realidad las universidades tienen esta pedagogía de la bulimia porque te hacen tragar toda la información, la mayor información en el menor tiempo posible, hacen que lo vomites en un examen. Ajá. Y al final, cuando termina la materia, te está haciendo a tu casa, dice, sin que hayas consumido ningún nutriente fuerte en realidad. O sea, no te has quedado con nada. Ajá. Porque claro, lo memorizas 2 días antes y se queda en la memoria a corto plazo, ¡pum! Claro. Lo vomitas al examen y listo, se va, a los 2 o 3 días se va. Por eso te vueltas, como que al final de tu carrera el 80% de la información que tienes se te va, se te olvida. Sí, sí, es cierto. No, bueno, no sé si la cifra sea exacta, pero Ponele. ayuda para tener justamente esa idea de que, en efecto, el sistema es muy cortoplacista. Uh-huh. Y también, siendo sinceros, o sea, o sea, no sirve realmente memorizar, porque tienes Google. Claro. O sea, y conozco un montón de profesionales que ya en el ámbito lo que hacen es, pucha, ¿qué hago? Google. No me acuerdo, agarro el libro, ¿no ves? O sea, tienen sus formularios ahí al lado. O sea, eso de memorizar las fórmulas, eso de memorizar la ley. Sí te va a dar cierta... O sea, sí es bueno que conozcas la ley, si eres abogado. Sí es bueno que conozcas los procedimientos médicos. Ok, obviamente, queremos que sepas esa información, por favor. Sí, claro. Pero hay algunas cosas que puedes no tenerlas frescas en la memoria porque las vas a poder buscar. Uh-huh. Y siendo sinceros, estos aparatos, estas cosas, o sea, son 1000 veces mejores que nosotros para recordar un montón de cosas. Después tengo un teléfono ahí apagado desde hace mucho tiempo y lo prendo y seguro están ahí todas mis fotos. Claro. Y con la misma definición, todo sigue ahí. Ajá. Pero dime que yo recuerde algo de ese día, es como... No ve. Claro. Entonces, no sé, personalmente creo que hemos llegado al grado de ser tipo cyborgs. Ajá. O sea, porque ya no somos solamente nosotros personas, dependemos también de nuestros dispositivos, celular, laptops, computadoras. Entonces, parte de nuestro conocimiento está ahí, está externalizado. Claro. Así que, nada, creo que no sirve realmente eso de memorizar todo. Me acordé ayer, creo bien, en un TikTok que decía, era un abogado que decía, si tú eres abogado y tienes que ir a buscar la ley, o sea, si alguien viene y te dice, qué sé yo, por decirte, mate a alguien. Ok. Es que es muy tonto este ejemplo, pero voy a buscar en la ley qué leyes, digamos, rompiste. Dice, si vas a hacer eso, no seas abogado. O sea, salte de ahí. Le dice, porque un buen abogado por lo general es como que entiende la lógica de la ley y entiende más o menos qué artículo
cómo están escritos los artículos o qué ley rompiste. Dice, entonces es como que lo piensa y dice, ya, esto está mal por esto, por esto y por esto. Ya luego lo justifico con la ley. Y dice, es casi siempre seguro que está como así. Claro que no se sabe los artículos. No sé si me entiendes. Sí, entonces, sí, obvio. La cuestión de la universidad, en todo caso, o tal vez de la educación, más que aprender información, no sé si estás de acuerdo conmigo, debería ser que te enseñe a pensar correctamente. Claro, ¿no? A tener este pensamiento crítico. Sí. Uh-huh. Sí. Porque la información, como dices, está ahí, está en el internet. Ahora, que sepas diseminar cuál es una buena información, una mala, verdadera, falsa, eso está en ti, totalmente en ti. Como ChatGPT, ¿no? Que creo que según esto, no lo he usado, pero me da mucha curiosidad que dicen que le preguntas y te responde, pero te responde con la información que hay en internet. No necesariamente te va a responder lo que es correcto. No tiene como que una comprobación de hechos o de verdades. Ok, me parece. Si no lo has usado, te recomiendo usarlo. Sí. Yo utilizo ChatGPT no a diario, pero todas las semanas. Yeah. Todas las semanas. ¿En serio? Sin excepción, utilizo ChatGPT para un montón de cosas. Desde hacer que ChatGPT revise y mejore y corrija detallitos en la redacción de mi currículum, por ejemplo, hasta la elaboración de correos electrónicos, hasta la elaboración incluso de algunas clases. Wow. O sea, pero como dices, es importante que tengas ese pensamiento crítico, esa experticia, ese conocimiento previo para poder discernir si lo que te está diciendo es real o es mame. ¿Por qué? Por ejemplo, con INE estábamos buscando ver si es que ChatGPT podía resumirle un libro del cual INE no había leído. Yeah. Entonces le preguntamos a ChatGPT, oye, ¿de qué trata este libro? Y nos brinda 2 párrafos. Ok, qué interesante. Nada que ver. El libro no trataba de eso en absoluto. ¿En serio? ¡Qué locura! En absoluto. Oh, Dios. Pero obviamente que habrá hecho la inteligencia artificial, se habrá nutrido de distintas fuentes, de blogs, páginas web, y habrá consolidado una especie de resumen que de repente se desvió demasiado de Sí. lo que realmente era el libro, ¿no? Ajá. Entonces, si tú no sabes, no le preguntes a la inteligencia artificial porque corres el riesgo de que te brinde información que no es. Pero si tú sí sabes, sí conoces, sí dominas, bueno, no hay nada malo en pedirle a la inteligencia artificial que te brinde algunos datos adicionales o que te lo resuma o que te compile o que te corrija una redacción o demás, porque tú vas a poder revisar tanto los hechos como la forma del contenido que te está brindando la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, ¿no? Así que eso, es muy importante el tema de pensamiento crítico. Y en efecto es algo que lastimosamente muchas universidades no tienen, no dan. Y eso es algo que yo he criticado bastante. Tengo un video, de hecho, en el que lo toco. Las universidades que se dedican a repetir como loros lo que dicen otras universidades, lo que dicen otros autores, no sirven. O sea, y es lo que mencionaba del tema de Nasreddin. Y esa historia la cuento todos los semestres en todas mis clases. ¿La de la sopa de pato? Lo de la sopa, correcto. Ajá. Para resumir, o sea, y dejando de lado la sopa, agarrémoslo desde un tecito. El primer tecito que pasas es sabroso, llenísimo, cargado. Contundente. Contundente. Fenomenal el primer tecito. Si agarras la misma bolsita y la pasas en una taza segunda, vas a tener un té. A lo mejor si es un té fino, pues una segunda taza todavía es decente. Yeah. El tercer tecito ya no. La cuarta taza, olvídate, es agua sucia y no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a ir a esta universidad si me están enseñando lo mismo que en esta otra universidad? Que en la décima taza. ¿No ves? O sea, para eso mejor voy a la primera. Tal vez no puedo ir a la primera universidad porque es carísima o porque es en otro país, ok. Pero esta universidad no debería dedicarse a repetir lo que ha dicho otra universidad. Tendría que tener ese filtro, pensamiento crítico y decir, ok, esta universidad ha desarrollado esta teoría, este modelo, lo voy a enseñar, pero también voy a explicar cómo se aplica a mi país, cómo se aplica a mi realidad. Acomodarlo a nuestras circunstancias. Ese es un primer nivel. Pero un nivel incluso superior no sería solo acomodarlo, sino de decir, ok, esta teoría se puede aplicar así, sino decir, pero de esta teoría, esto no sirve, no hay cómo aplicarlo. O esto deberíamos cambiarlo más bien por esto otro, ¿no? O sea, ya generar un aporte, una contrapropuesta. Y en un nivel incluso superior, ya no debería solamente generar contrapropuestas de esta universidad, sino tomar distintos modelos, integrarlos, transformarlos, e inclusive en un siguiente nivel yo debería desarrollar mi propio modelo. Eso es algo que las universidades no hacen, porque no tienen pensamiento crítico. Ni la universidad, ni sus docentes, y obviamente mucho menos los estudiantes. Y eso es algo que
lo menciono en mi video, en un par de videos de hecho, y se lo he dicho a varias autoridades en distintas universidades, y normalmente no es un comentario bien recibido. O sea, que les digas, oye, pero no estamos investigando, no estamos desarrollando, ¿no? Solo nos dedicamos a retransmitir y no está bien. A ver, el último tema que te estoy retrayendo, me querías hablar de la educación formal, informal. Bueno, no es tan complicado. O sea, tienes educación formal, donde ya está estipulado qué has de aprender. Tema 1, tema 2, las jerarquías, la secuencia lógica. Eso conduce a un título. Está validado por una universidad, acreditado por alguna entidad supervisora, que hace auditorías. Hay un ministerio de por medio. Tienes educación formal. Una institución. Una institución. Y obviamente el sistema, no académico, el sistema laboral, empresarial, los bancos, los hospitales, los bufetes de abogados, las empresas de taxis, todo el mundo está buscando profesionales que estén validados por ese sistema, porque tiene cierto porcentaje de garantía de que, ok, a lo mejor esta es una persona que sí ha sido formada bien. Tienes otros mecanismos de educación no formal en los cuales la gente sí va a aprender, pero no bajo un patrón que haya sido reglamentado, regulado, estipulado y uniformalizado. Ya. Clases de danza, por ejemplo. O sea, claro, habrá alguna academia que te da un cartón y que te diga, ahora sabes bailar salsa. Claro, pero no está por que es el Ministerio de Educación, no está avalando eso, qué sé yo. Claro, y al final del día, si tú quieres contratar un bailarín de salsa, te importa dónde ha estudiado. Claro, a menos que haya ido a Juilliard o a alguna de estas mega instituciones, ¿no? Pero cuando tú contratas un bailarín, no te interesa tanto dónde ha estudiado, porque cada academia es diferente, no es un método. Te interesa que baile bien. Claro. ¿no? O sea, te interesa que cocine bien, te interesa que sepas, que sea como carpintero. Y esto cae más en trabajos no profesionales en un sentido de licenciatura en ingeniería, sino más que nada en un área más técnica o más artística o más creativa. No tanto teórica. Bueno, también hay teoría de por medio, pero no es tan teórico como hablar de abogacía. Claro. Ley, ¿no? Entonces, la educación no formal comprende normalmente este tipo de disciplinas. No se limita a ellas, pero normalmente las comprende, aunque algunas de ellas ya han estado migrando al sistema formal. Tienes licenciatura en gastronomía, por supuesto. Y nada, en este caso lo que te interesa más que nada es ver que la gente pueda hacer algo, que lo pueda demostrar. Obviamente que hayas estudiado con cierto profesor y demás, suma a tu currículum. Y hay ciertas instituciones que sí ya son muy famosas y conocidas y más, ¿no? Pero tienes en este ámbito de educación no formal a este campo de profesionales. Y de hecho este campo se ha sabido acoger con mayor facilidad a la educación virtual, a las plataformas. Tienes Stizy, por ejemplo, que para quienes no sepan bailar y quieran aprender barato y con profesores capísimos, es como YouTube, solo que todos los videos son clases de danza. Qué bueno. Es como Udemy, como Coursera, pero en vez de tener cursos de contabilidad o de pintura, todo es danza. Y no es caro, la verdad. Y nada, ese es un ejemplo de cómo ciertas disciplinas pueden acogerse con mayor facilidad a las plataformas y a las redes sociales, bueno, no en redes sociales, a los mecanismos de educación virtual, online, con cápsulas con videos educativos. Esas instituciones, estas disciplinas pueden adaptarse con mayor facilidad que instituciones formales como las universidades, ¿no? Claro. Por eso mencionaba la educación formal, no formal. O sea, hay ciertas áreas que pueden migrar hacia estos formatos con mayor facilidad. Ya te entendí. Y nada, las universidades tienen que hacerlo. Tarde o temprano lo van a tener que hacer. Es un reto. Hay universidades que ya están ahí, Harvard, Yale y demás. Claro, tú vas a Harvard, tienes tu profesor, pero tienen la mega plataforma por detrás. Donde además de las clases que estás pasando presencialmente, tienes videos, tienes recursos, tienes lecturas. O sea, Harvard funciona así. Yale, el MIT, Stanford también. Entonces, las universidades élite, top, tienen estos mecanismos. Han migrado a esto antes de la pandemia. Las otras universidades tienen el reto de hacerlo. Muchas no lo van a hacer, pero tienen que hacerlo. Lo van a hacer hasta que todas lo hayan hecho. Sí. ¿Y la informal? ¿Dijiste formal, hay cosas que no aprendes con profes, aprendes con la vida. Eso es educación informal. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a 1:40. Wow. Te voy a hacer las últimas 2 preguntas que, bueno, en realidad son 3 que hago a todos los invitados. Bueno, no, mentira, no es una ley. No sé para qué lo dije. Ahora tendrás que hacerlo. Ahora tendré que hacerlo. Quería hacerte una primera pregunta. Es un poco difícil. Ok.
¿Qué cosa crees que ignoras que no deberías ignorar? Como que soy consciente de que hay un elefante en la habitación y lo estoy ignorando. ¿Qué creo? Puede ser, más bien, mira, ponele. Le hice esta pregunta a un filósofo y me dijo, ignoro mucho de la cuestión de la tecnología. Y sé que esto no es algo pasajero, ¿sabes? No es como que estoy ignorando el último éxito de Bad Bunny. Sin lo ignorar no pasa nada. Pero esto es un poco peligroso que lo ignore porque con el tiempo me voy a volver cada vez más obsoleto, ¿sabes? Ok. Programar. O sea, lenguajes de programación. Python. ¿En serio? Y no es que no. He intentado. Ya. Pero... pucha, qué aburrido. ¿Por qué crees que que deberías aprender eso? ¿O es un gusto más bien? No, yo creo que sí debería porque... o sea, manejo mucho de marketing digital, trabajo con ello y me va súper bien y soy muy bueno en lo que hago y tengo muy buenos resultados, muy buenos KPIs, indicadores, fenomenal. Pero pienso que para poder llevar las analíticas con las que trabajo a otro nivel, Excel ya no me da. Power BI, pese a que es poderoso, no da. No da la talla. Entonces sí creo que eventualmente voy a tener que remitirme a algún lenguaje de programación. Aún no es necesario. Porque las cosas que hago las puedo hacer con Excel, las puedo hacer con Power. No hay ningún problema ahí. Pero siento que eventualmente voy a tener que manejar algún lenguaje de programación para poder desarrollar algunas cosas. Algo me dice que tal vez no, porque tú le puedes decir a ChatGPT, oye, prográmame esto. ¿En serio? Sí, y te puedo hacer páginas web y fenomenal. Nada raro que algún rato la inteligencia artificial te ayude a programar lo que necesites. Pero tal vez no lo sé. Claro. Entonces, de todas formas, siento que no estaría de más saberlo. Claro. Bueno, a ver, segunda pregunta. ¿Qué crees que la sociedad ignora que no debería ignorar? ChatGPT. Si quieres paseña. ¿En serio? ChatGPT, sí, de hecho, o sea, el uso de inteligencias artificiales, no solo ChatGPT, también tienes DALL-E que te diseña imágenes y otras que te hacen videos muy malos, la verdad, todavía falta un montón por desarrollar ahí. Pero siento que la gente todavía ignora mucho de cómo funcionan estas plataformas, estas herramientas. Son muy supersticiosos quienes lo usan y piensan que no sé, como que estás hablando ahí con, no sé, no voy a decir Dios, pero, pero no terminan de entender o conocer cómo funcionan. Y no solamente es aprender a entrar a ChatGPT y hablar con la máquina y como que juegas Ouija, sino que tienes que saber qué prompts darle. Porque la máquina te va a devolver en base a lo que tú le alimentes. Tienes que saber qué mensajes escribir, cómo escribirlos para lograr el máximo rendimiento de la máquina. Entonces, creo que eso es algo que la sociedad ignora y que tendría que aprender. O sea, si realmente quieren sacarle provecho a esto, tienen que aprender cómo funciona. Qué bueno. A ver, suponiendo que hay alguien que nos haya escuchado hasta este momento y se está preguntando, ¿qué has estudiado? Ok, vale. Creo que es algo que debías de preguntar hace mucho tiempo, pero se me hace que está bueno y te lo pregunte ahora. Vale. Bueno, si hablamos de educación formal, estudié ingeniería comercial, soy summa cum laude, me graduó con el máximo honor. Hice un doble MBA, maestría en administración de negocios. Es chistoso porque empecé la maestría a la par de lo que estaba haciendo la tesis. Fue una temporada matadora. Además de ello hice un máster en marketing digital, pero ese honestamente corresponde a educación no formal. ¿Por qué? Porque era una institución online que todavía no estaba acreditada y demás. Sin embargo, sí, obviamente el contenido muy bueno, de peso, me ha abierto un montón de puertas, me ha hecho aprender un montón, me ha posibilitado gran parte de mi trabajo. Pero honestamente ya no pongo ese máster en mi currículum. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Ya, rapidito, nomás para no prolongar mucho el podcast. No te preocupes. Yo soy partidario de que los títulos caducan. O sea, yo no pongo mi título de maestría de marketing digital en mi currículum porque cuando hice esa maestría no había TikTok. En Instagram no tenías Reels. O sea, las redes eran otras. O sea, no existía Meta, solo era Facebook, ¿no? O sea, las redes eran otras. Entonces, para mí es deshonesto poner mi maestría de, sí, el 2018 hice, güey, han pasado 5 años, pero ha cambiado mucho. Claro. Entonces yo honestamente no iría donde un médico que se jacta de, sí, yo he estudiado medicina hace 20 años. Claro. Como, dude. Hay COVID. No ve, o sea, hay otras cosas, hay otras medicinas. O sea, uno tiene que mantenerse actualizado. Entonces, sí lo estudié, lo digo, pero no está en mi currículum y no va a estar porque el título caducó.
Claro. Por eso soy partidario mucho de la educación informal y de la educación no formal. Porque hay muchas cosas que yo he aprendido en cursos muy buenos de estas mega universidades, en plataformas como Coursera, edX y demás, que no voy a señalar todos los nombres de los cursos porque se va a hacer largo. Pero ingeniería comercial, tengo un doble MBA porque es de una escuela de negocios y una universidad, la de maestría en marketing digital y los 3 diplomados que conoces, el diplomado de educación superior, el diplomado de tecnologías de la información aplicadas a la educación, gestión del aula. Dios, ya no me acuerdo. Sí, tecnología aplicada a la educación, a la gestión del aula. Gestión del aula a través de tecnologías de la información. Sí, horrible. Ese diplomado, el diplomado de investigación, acción y la especialidad de educación superior. Ya. Esos son mis estudios formales. Podríamos decir administración y educación. Básicamente. Sí. ¿De qué crees que hemos hablado en todo este capítulo? ¿De qué creo que hemos hablado? O sea, si tuvieras que ponerle un título. Chale. Complicado porque hemos hablado mucho de educación y hemos hablado bastante de tecnología y máquinas, la verdad. Creo que podríamos hablar de aprendizaje e inteligencias artificiales. Voy a ponerlo como en educación, en una carpeta de educación. Okay. Yo creo que sí. De todas maneras, creo que estaba en lo correcto. Es una cuestión, fue una charla creo que ecléctica. Tocamos sí. Muchos temas, pero vamos a ponerlo en educación. Ya si alguien llega a la mitad del video y dice, esto no es educación, me acaban de mamar, pues ojalá lleguen hasta el final. Vale. Bueno, Leo, muchas gracias por venir y bueno, si te ha gustado, espero que vengas de vuelta. Última, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? Y si quieres dar algún último comentario o algo. Ok, buenísimo. Pueden encontrarme en YouTube, Leonardo Taborga, Letotavo. Seguramente te voy a pasar el link porque lo pongas aquí o en la descripción, lo que sea. También tengo mis cursos en Udemy. Igual pueden buscarme con Leonardo Taborga, Letotavo. De todas formas, video que tengo en YouTube, video que redirecciona a mi cuenta en Udemy, donde están los cursos completos con más información. Los videos también los publico en Facebook, para quienes les guste Facebook, aunque no es mi medio más importante. Y creo que ya. Eso sería todo. Sí. Gracias. Gracias por venir y bueno, que vuelvas pronto. Gracias a ti. Salud. Bueno.